Bueno, hoy el tema que vamos a tratar, yo le decía al Señor, bueno, no soy experto, pero tú me iluminas con tu Espíritu Santo y me enseñas a verte en las dificultades. Hoy el tema que cierra nuestro taller de autoestima y de dignidad se titula La inseguridad doblega mi autoestima y mi dignidad. Sinceramente, de los que estamos aquí en este lugar, levanten la mano, sinceramente, ¿quiénes creen que son personas inseguras? Jesucristo, todos. Bueno, esto me recuerda cuando, no quiere decir que ustedes sean animales, ¿no? Claro. Eso me recuerda cuando trabajaba en una clínica veterinaria y yo tenía que atender a mis pacientes, ¿sí? Y entonces el dueño entraba con su mascota, con el paciente, y entonces yo le decía a la señora, ¿qué síntomas tiene su mascota? Y se ponía toda nerviosa y toda insegura y no sabía cómo hablarme ni cómo decirme. Pero yo le dije, no, tranquila, no se preocupe. Dígame con sus palabras qué síntomas tiene la mascota. Y como que el tratar de facilitar la cosa, la señora se enredaba más. Es raro, ¿no? Uno trata de facilitar las cosas y las personas se enredan más, ¿cierto? Por eso, si de alguna de las cosas que vamos a ver aquí, usted se identifica con estas cosas, tranquilo, no se preocupe, que aquí tenemos el diagnóstico y tenemos el antídoto, no se preocupe. Lo importante es que de lo que vayamos a ver hoy aquí en este instante, usted sea sincero consigo mismo y diga, lo tengo, o no lo tengo, o lo tengo todos, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Porque es importante ver que la inseguridad es algo que domina gran parte del ser humano y que si nosotros no tenemos dominio sobre ese aspecto de nuestras vidas, vamos a terminar más confundidos o de lo que estamos, o seguramente nosotros pasará el tiempo y llegaremos a los 80 años y no sabemos para dónde vamos ni qué es lo que queremos. Bien, entremos a definir qué es la inseguridad, ¿sí? Entremos a definirla. ¿Qué es? ¿Qué es la inseguridad? Bueno, la inseguridad, o cuando hablamos de inseguridad, son personas, ¿sí? Cuya esa inseguridad proviene de una falta de confianza en sí mismas, ¿sí? Esa es la inseguridad. Es cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos. Cuando nosotros crecemos, cuando nacemos, crecemos, como la cadena, ¿no? Nace, crece, reproduce y se muere, ¿cierto? Cuando nosotros pasamos por esas etapas y desde el vientre materno, se conlleva con nosotros la inseguridad. El ser humano cuando nace es una persona que no tiene confianza en sí misma, ¿sí? No tiene confianza en sí misma. Eso es la inseguridad, se define como eso: no tener confianza en sí mismo, ¿sí? También, ¿qué se puede manifestar en la inseguridad? La inseguridad tiene una serie de manifestaciones, ¿sí? Así como cuando los perritos están enfermitos, tienen diarrea, tienen dolor abdominal, no comen, tienen fiebre, ¿cierto? Son síntomas que presenta el animal porque tiene una enfermedad o hay algo en su cuerpo que no está funcionando correctamente.
La inseguridad nos produce lo mismo, nos produce unas sensaciones, unas sensaciones de malestar, de nerviosismo, de temeridad, y algo que es muy importante, la vulnerabilidad. Las personas inseguras siempre se van a sentir vulnerables, ¿sí? Siempre se van a sentir desprotegidas, siempre se van a sentir solas, y a eso se asocia estas sensaciones: malestar, nerviosismo, temeridad y vulnerabilidad. Y cuando se junta todo esto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa? ¿Quién cree qué cree que pueda pasar ahí? Eso, muy bien. Se lesiona, eso, muy bien. Se lesiona la autoestima. Y sucesivamente a esto, la dignidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de esas sensaciones empiezan a existir esos malestares. Malestares como cuáles, como que no te soportas ni siquiera a ti mismo, no te entiendes a sí mismo, no sabes por qué actúas de esta forma o de la otra, te sorprendes de descubrir que hay otra persona dentro de ti, pero que esa persona es totalmente distinta a lo que eres tú. ¿Sí? Malestar. ¿Sí? Bien. El nerviosismo, claro, porque si ese malestar te lleva a esas sensaciones que hemos dicho, pues vas a estar en un estado de nerviosismo, de pánico, de que me persiguen, de que me miran, de que me van a hacer, de que no me van a hacer. Se alteran el sistema nervioso, ¿sí? Y a eso se le suma la temeridad, ¿sí? O lo que también se dice como el miedo a salir solo a la calle, que por ejemplo, con todo respeto a las niñas, pero se me viene el caso ahorita de que una le dice a la otra: tengo ganas de ir al baño, y la otra pues ve al baño, no, pero acompáñame, entonces, no, pero ve tú sola, no, pero es que no quiero ir sola, pero ¿por qué? No, acompáñame, y van las 40 chinas al baño para acompañar a una sola. Claro, sabemos que hoy en día existen la inseguridad porque pueden aprovecharse de las niñas y todo eso, la inseguridad en el sentido de la seguridad como persona. Pero también muchas veces de ese ejemplo, de esas circunstancias, nos llenamos de temores y de cosas que nos obligan a estar solos, ¿sí? Y que a veces sin quererlo buscamos personas para que nos acompañen. Acompáñame al baño. Y van al baño a hacer visita. Es que tenía miedo de venir sola al baño. ¿Sí? No está mal, no quiero que se entienda mal eso, no está mal. Solo que hay veces en la vida en que tú necesitas hacer cosas por sí solo. Y no siempre van a haber personas que te hagan, que te acompañen, que miren, que te lleven, que te suban y que te bajen. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Entonces se genera un miedo, una circunstancia, una cosa, que es que yo no puedo. Como hablábamos en la segunda charla, yo no puedo, yo no, ¿se acuerdan? Nos colocamos ese rótulo en la frente, yo no. Pero resulta que tú eres un ser humano capaz de hacer muchas cosas. Y a esta
temeridad se suma la vulnerabilidad. Ahí es cuando entonces todo esto se suma y entonces te sientes desprotegida. Si no tengo a mi hombre al lado, entonces yo me sentiré desprotegida y ahora ¿quién podrá salvarme? ¿Cierto? Porque no tengo a mi hombre al lado. O porque no tengo mi súper amiga o mi súper amigo, ¿cierto? Y resulta que el ser humano trata de girar en ese entorno, pero resulta que nosotros tenemos que aprender a hacer cosas por sí solo. Entonces, al sumarse todas estas cosas, se lesiona nuestra autoestima y nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque la autoestima se va para abajo muy fácil. Y por ende la dignidad. Todo esto va unido a la mano. Entonces, cuando se presenta un lesionamiento, es decir, cuando una viga de un edificio no queda bien colocada, ¿qué pasa? Se cae, muy bien, se derrumba. Acuérdense de las 4 bases que nos hablaba el doctor Saulo. ¿Cuáles son? Esa, muy bien. Los padres. Ajá. Los padres, Dios. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo? Sí, por ahí. Es el sentirme amado. ¿Sí? Que me amen y yo amar. Por ahí vas bien. Que me amen y yo amar. ¿Cuál es la segunda? Los padres. Lo que piensan mis padres y mis amigos son los más cercanos. Muy bien. ¿La tercera? Esa era la segunda. ¿La tercera? La combinación. La primera y la segunda. Es como... Esa. ¿Y la cuarta? Eso es Dios. Dios. Muy bien. Cuando alguna de las 4 falla, ¿qué pasa? Hay vacíos. Pues más que vacíos, de pronto inestabilidades. Porque aún de pronto no colapsa la autoestima o la persona, sino que es inestable. Es inestable la persona, muy bien. Pero cuando esto pasa, ¿qué? ¿Qué pasa? Colapsa, se cae, se destruye para el piso y luego a recogerlo con espátula o con cucharita porque quedó destutanado en el piso, ¿sí? Eso pasa cuando nos falta un componente en nuestras vidas y más si Dios no está, el ser humano se va para pique, se va para abajo. Bien, una persona que es insegura no tiene confianza en sus propias capacidades, carece de confianza en sí mismo, puede pensar que los demás le defraudarán y temerán defraudarse a ellos mismos, desconfían de que las actuales circunstancias pueden ser positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a Pocho no le entrego un escrito del amor de Dios porque tengo miedo a defraudarlo. ¿Sí? No se lo entrego. Se va a burlar de mí. Va a decir que yo soy un zurrón, que yo no sé escribir, que yo no sirvo para nada, que yo no, y que yo no. ¿Sí? Desconfían de su capacidad para escribir porque piensan que tal vez que lo que hagan va a estar mal. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos que entrar también a diferenciar 2 cositas que son importantes y que a veces el ser humano tiende a confundir esto con la inseguridad. Cuando yo preguntaba al principio, fueron muy sinceros al decirme, a levantar la mano y decir, ¿quiénes de los que estaban aquí se consideran inseguros? Y todos levantaron la mano. Eso está bien por la sinceridad, está bien que no se engañen a ustedes mismos. Pero ya teniendo claro qué es la inseguridad, nosotros debemos diferenciar la inseguridad de la humildad. Ojo. Y al diferenciar la seguridad de la humildad,
nosotros tenemos que diferenciar las sensaciones de inseguridad. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Este man nos está aquí como enredando la piola, ¿cierto? Pero no. ¿Qué es la inseguridad? Falta de confianza en sí mismo. Falta de confianza en sí mismo. ¿Y qué es la humildad? Los pies en la tierra. Muy profunda. Trascendamos. Exceso de seguridad, bueno, puede ser. La seguridad la humildad es reconocer mis propios defectos, ¿sí? Manteniendo, ¿sí?, mi confianza. Ojo, son dos cosas distintas. La inseguridad a la humildad. No podemos que porque yo reconozco que soy temperamental, que soy perezoso, que soy impuntual, bueno, no quiere decir, ¿sí? No quiere decir que yo me crea una persona insegura, o sea, que no tenga confianza en mí mismo, ¿sí? Aquí está la diferencia. La inseguridad es no tener confianza en nosotros mismos. Y la humildad es reconocer mis propios defectos manteniendo la confianza en mí mismo. Bien, teniendo claro estos dos aspectos, pasamos al tercero. Las sensaciones de inseguridad es otra cosa muy distinta, que también no quiere decir que nosotros seamos personas inseguras. Yo sé que aquí todos los que estamos presentes, en algún momento de nuestra vida hemos tenido situaciones de sensaciones de inseguridad, pero no quiere decir que seamos unas personas inseguras constantemente. Es decir, las sensaciones de inseguridad son cuando se presentan situaciones, ¿sí?, en donde yo tengo que ver, ¿sí?, mi comportamiento en la forma de hablar o de vestirme, puede ser también. ¿Por qué he colocado esto? Porque yo puedo tener situaciones de inseguridad en mi comportamiento. Cuando de pronto estoy con mi hermana Jessica y entonces estoy frente a una chica que me gusta mucho y es amiga de ella, y entonces yo estoy inseguro de cómo debo comportarme ante la amiga de Jessica, de mi hermana Jessica. ¿Por qué? Porque yo quiero sorprenderla, porque quiero enamorarla, porque quiero llamar su atención. Entonces tengo situaciones de inseguridad, o sea, son aspectos momentáneos, más no constantes como si es en la inseguridad, ¿sí? En el hablar, no, pero es que yo estoy relacionado con tantas personas y entonces, ¿será que hablo de parce o será que hablo de tú? ¿Cómo suena mejor? Sofía, ¿qué me recomiendas? Es que, mi amor, como vamos a ir de tu papá y tu mamá, ¿cómo debo hablarle a los suegros? ¿Les hablo de tú o le digo el parcero o la parcera? ¿Cierto? Estoy pidiéndole, entre un ejemplo a Sofía, que un ejemplo es mi novia, a que ella me diga en esta sensación de inseguridad cómo debo hablar, cómo debo expresarme, a ella cómo le parecería mejor que yo debo comportarme, ¿sí? Otro ejemplo, la forma de vestirme, ¿sí? Yo puedo estar con Pocho y con Juan y nos fuimos a Falabella y eso habían remates de ropa y entonces Juancho se midió la chaqueta de cuero, Pocho se midió el pantalón más roto que encontró, yo me medí la camisa así de colores fluorescentes,
¿cierto? Y entonces yo les consulto a Juan y a Pocho, porque como son mis super amigos, entonces yo les digo, venga, ¿cómo me queda esta camisa guayabera de colores verde fosforescentes? ¿Me combina? Claro, ellos por misericordia dirán, sí, claro, mi negro, eso te queda, vea. Sí, ese verde, mi negro, te queda, mire, ¿cierto? Que si ustedes pierden la noche, ahí lo encuentran, no me preocupe, ahí el verde lo se detecta, tranquilo, ¿cierto? Son sensaciones momentáneas, ¿sí? Esto es momentáneo, pasajero, ¿sí? Pasajero, de inseguridad. Pero porque yo tenga estas situaciones no quiere decir que soy una persona insegura. Solo hay cosas que, con las que no estoy seguro de hacer, pues necesito preguntar. Porque prefiero preguntar y no pasar por la vergüenza. Y entonces por allá uno va pasando y le cantan la canción a ese que dice, calzoncillos largos, pantalones cortos, es un vallenato, ¿no lo han escuchado? No. Esa gente. ¿Sí? Sí, bueno, aquí las chicas, sí, y entonces claro, los calzoncillos largos y los pantalones cortos, ¿cierto? Yo prefiero preguntar, consultar y de pronto evitar la vergüenza. Hay otros que eso sí, sin agüero, eso salen como Dios los trajo al mundo, ¿sí? Entonces, por eso no le ponen peros. Entonces es importante que tengamos esto claro, ¿sí? ¿Qué es la inseguridad, la humildad y las sensaciones de inseguridad? Porque no podemos entrar a confundir esas situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿en cuál de esas tres te identificas tú? ¿En todas? Jesucristo, ya que tenemos un problema grave aquí de inseguridad. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Ok, listo. En ese orden de ideas, y lo que hemos venido desarrollando en esta charla, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que la inseguridad puede promover unos estados, ¿sí? La inseguridad promueve unos estados o lleva a unos estados a la persona, ¿sí? Los estados más comunes, que hay muchos, pero los más comunes y con los cuales nosotros podamos detectar que esta persona tiene problemas de inseguridad fuerte son los siguientes. El primero, la timidez. El segundo, la paranoia. Y el tercero, y más grave, porque es el más grave, es el aislamiento social. Se aíslan, se encierran, ¿sí? No quieren saber nada del mundo. No me llamen, no me busquen, no existo, porque no soy importante, porque no tengo confianza en mí, porque yo mismo no me quiero, porque no tengo mi autoestima arriba, porque no reconozco mi dignidad como hijo de Dios. Y esa es la más grave, porque este aislamiento social conlleva a la persona muchas veces al suicidio. Los reportes de suicidio han colocado que no solamente por las heridas maternas o paternas que puedan suscitar en el ser humano generan mucho la tendencia al suicidio, sino el aislamiento social. Cuando tú tratas de entrar a un grupo social, tú haces lo que sea por entrar a ese grupo social, por ser aceptado, por tener amigos, porque me quieran, porque me acepten. Pero muchas veces eso te conlleva a hacer cosas erróneas. Por ejemplo, los grupos satánicos. Para aceptar a personas allá tienes que hacer cosas que atentan contra la vida de otras. Para entrar a grupos de bandas o de barras bravas, ¿por qué no colocar esos ejemplos? Tienes que atentar contra, a veces hasta con tu propia vida, porque te prueban.
Pero no porque digan, ¡ay, qué lindo ese mechón rojo de Luisa que tienes, que se ve divina! Mamacita, yo esa mona le damos a entrar aquí de una. No. Y mucho menos se van a poner a mirar qué sentimientos más bien lindos podría tener Luisa. O qué persona puede ser Luisa. No. Allá lo que les interesa es la muchedumbre, reclutar gente para armar bulto de gente para cuando hayan peleas o esto, entonces se van, rompen vidrios, atentan, matan, destruyen en manadas. Porque ese tipo de grupos actúan de esa manera, en manadas. Entonces, el aislamiento social es la característica que la inseguridad lleva a las personas, a esos estados. Podemos encontrar personas tímidas, pero si no tienen este componente y no podemos decir que sea insegura. Pueden haber personas que sufran de paranoia, ¿cierto? Pero si no tienen este componente y no podemos decir que sean personas inseguras. Ahora tendremos que entrar a mirar la vida de la persona, sus comportamientos, su vida, sus sucesos, qué le ha pasado, para poder entrar a decir, esa persona, el diagnóstico de esta persona es que es insegura y está en estado crítico 3, o sea, ¿sí? ¿Sí? Eso de estado crítico 3 me recuerda cuando estaba yo en la clínica y llegó una urgencia, un perrito, estaba en convulsiones y el pobre perrito porque había sido intoxicado. Entonces nosotros utilizamos un anticonvulsionante para sacarlo de ese estado, pero el problema es que el perrito quedó inconsciente, estaba vivo. El fonendoscopio, que es lo utilizamos y el corazón le latía, efectivamente el corazón le latía, respiraba también, pero no era consciente, se llamaba Spike, entonces Spike no reaccionaba, pero él respiraba, el corazón le latía, sí, mire, latía, sí, como el mío. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? En ese latir, ¿qué pasó? Dijimos, hay que hacer reanimación. Sí, hay que hacer reanimación. Y empezamos a hacer reanimación en el perro. Obviamente tocó colocar un tubo para poder pasarle aire. Porque pues ahí sí no nos toca. No, ¿sí? Y el perro le empezó a llegar aire, le empezó a llegar el oxígeno a la porra, a la cabeza. Sí. Mire, si no que le diga al colega, ¿cierto que a las mascotas a la cabeza se les dice porra? Sí, el colega lo constata, ¿sí? Se les dice porra, les llega oxígeno a la cabeza. Y también pagan el ser humano, sino que nos lo diga aquí nuestro médico fisioterapeuta Pocho. Cuando nos llega oxígeno en la cabeza, uno no es consciente. Y en el perrito pasó igual. Cuando le empezamos lo intubamos y le pasamos aire, le llegó oxígeno a la cabeza. Y cuando le llegó el oxígeno a la cabeza, empezó medianamente a recuperarse. El corazón le latía. El perrito respiraba. Pero ya era consciente. Jesucristo, esa era la diferencia. Ya era consciente, ¿sí? El perrito salió de ese estado. Así mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que salir de este estado del aislamiento social. El aislamiento en ese tipo de personas causa el estado de estar totalmente neutralizado, de no hacer nada, de no preocuparse por salir adelante, de no esforzarse por hacer cosas grandiosas, porque el aislamiento te lleva a eso. Y ese aislamiento te lleva a la paranoia y la paranoia te lleva a la timidez. Y ahí sí, lo perdimos, ¿cierto? Bien, sucesivamente a esto, ¿cierto?
También se pueden presentar unas conductas también importantes, delicadas, ¿sí? Y en especial son dos. La primera es la arrogancia, ¿sí? Y la segunda es la agresividad. Arrogancia y agresividad. ¿Por querer uno ayudarlos? No sea sapo, no se meta, déjeme, es mi vida. Si yo quiero estar aquí, es mío. Si yo quiero estar encerrado en mi casa, que nadie me mire ni me toque, no se meta. ¿Quién lo llamó? Así. Agresividad. La arrogancia. ¿Qué le pasa? Yo no estoy enfermo. Yo puedo solo, no necesito de nadie. No necesito de Dios. ¿Sí? Entonces, empieza a unirse esto con eso. Imagínense, ya vamos viendo, como diría, alguna vez dijo Pinky, le dijo a Cerebro, ¿qué monstruo hemos creado? ¿Sí? ¿Qué monstruo? ¿Nunca se un Pinky Cerebro? No, ustedes son de la generación muy antigua, hombre. Pinky Cerebro decía, vamos a tratar de conquistar el mundo, ¿no? Sí. Y ellos estaban en un laboratorio, eran un par de ratones y hacían cosas ahí y crearon un monstruo. Y entonces se sorprendieron de ese monstruo que crearon. Entonces decían, ¡oh! ¿Qué monstruo hemos creado? Porque era superior a lo que ellos tenían pensado crear. Aquí pasa esto. La inseguridad nos va entrando de esa manera, generando esos estados, timidez para un aislamiento, y luego ese aislamiento nos manda a la arrogancia y luego a la agresividad. ¿Sí? Entonces, vamos teniendo esos detonantes, ¿sí?, que van afectando a las personas. El hecho de que la mayoría de los seres humanos sean vulnerables emocionalmente implica que la inseguridad emocional podría ser tan solo una diferencia en la conciencia de sí mismos. A mí a veces me cuestiona mucho el hecho de escuchar a una persona que puede solo y que especialmente no necesita de Dios. Exacto, autosuficiencia, ¿sí? Porque cree que puede solo contra el mundo, ¿sí? Y resulta que se mete un estrellón bastante grande, porque todas estas conductas conllevan a hacer acciones de las cuales se pueden arrepentir después, y arrepentimientos bastante fuertes. La inseguridad tiene muchos efectos en la vida de una persona. Hay varios niveles que se puede presentar. Casi siempre causa cierto grado de aislamiento, lo que habíamos dicho, el aislamiento social, ¿no? Cuanto mayor es la inseguridad, mayor es el grado de aislamiento. La inseguridad suele tener raíces, ojo, en los primeros años de vida. ¿Sí? Primeros años de vida. ¿Sí? Entonces, que eso viene desde la niñez. ¿Sí? Primeros años de vida. Y luego pasa hacia la infancia. ¿Sí? Nosotros tenemos dos infancias. La primera infancia y la segunda infancia. ¿Sí? La primera infancia va ¿de qué a qué? Del nacimiento a los 6 años. Del nacimiento hasta los 6 años va la primera infancia. Y la segunda infancia va desde los 7 años hasta los 12. De los 3 a los 6 es la primera infancia. ¿De los 3 a los 6? Bueno, aquí me están corrigiendo. La primera infancia va de los 3 a los 6 años. Y la segunda infancia va de los 7 a los 12 años. Entonces, miren que si nosotros no detectamos desde pequeños estas situaciones, a medida que vamos pasando por las etapas de la vida, la situación se va complicando más.
se va complicando más. ¿Sí? Se va complicando más. La inseguridad puede ser muy molesta y limitante. La memoria se encuentra amenazada y a menudo se acompaña de mecanismos de defensa que manifiestan distintos estilos de personalidad. Oiga, entonces aquí encontramos otro factor valioso, y es que encontramos un lesionamiento en las potencias del alma, en especial la memoria. ¿Cuáles son las potencias del alma? Memoria, Memoria. voluntad, Muy bien, memoria, inteligencia y voluntad. ¿Sí? Como les acabé de decir, la memoria aquí se encuentra lesionada y puede crear distintos tipos de personalidad en una persona. Por eso les decía al principio que ustedes se pueden asombrar de pronto de la misma persona que son, porque han conocido una persona como son ustedes, pero a raíz de esas circunstancias suscita a otra persona totalmente distinta, y entonces ustedes mismos se sorprenden de ese cambio de personalidad. Bueno, ¿ustedes quieren saber cuáles son las características de una persona insegura? ¿O más bien no? ¿Sí? Bueno, podríamos decir que la primera característica de una persona insegura, ¿sí? Las personalidades inseguras más frecuentes entre los niños que han vivido un relativo aislamiento, ¿sí? Pero han sido ¿qué? Sobreprotegidos. ¿Sí? Los niños que son sobreprotegidos. Atención a esto, los niños y niñas, ¿no? Que es que ahora son hombres, no, niños y niñas, ¿sí? Que son sobreprotegidos, ¿sí? Por los papás. O sea que la mamá le dice, no, tesorito, no hagas nada, deja, yo te tiendo la cama, te lavo la ropa, te aplancho, te hago la comida. ¿Tienes 50 años? No, tesorito, no. Tienen 80 años y siguen viviendo con la mamá. No, tesorito, no, yo te hago todo. ¿Sí? Así vas. Porque la mamá y el papá lo enseñaron así, lo sobreprotegieron mucho, no lo dejaron conocer la vida, no lo dejaron equivocarse, no le permitieron experimentar las etapas de la vida. ¿Sí? Entonces lo sobreprotegen mucho, todo se lo hacen. Y cuando llegan a la etapa de la juventud y hasta la misma adultez, se sorprenden de que hay mujeres que dicen, ¿qué hombre tan grande y no es capaz de lavar su propia ropa o de tender su propia cama o de hacerse un huevo con arroz? Este tipo de personas se dejan morir de hambre, literalmente, en serio, porque la mamita no está para que le hagan todo. ¿Sí? Atención, delicado, suena chistoso, pero es delicado. Señoritas, las niñas de la comunidad juvenil Lápiz Santo, por favor, con sus hermanos, con sus primos, con sus novios, con sus futuros esposos, ¿sí? No los acostumbren a hacerle todas las cosas. Déjenlos que se unten un poquito, déjenlos que laven su ropa, que hagan su comida, déjenlos. Porque si no, ustedes van a ser las sucesoras de sus padres y de sus madres, porque ustedes van a seguir acolitándole a ellos ese tipo de vida, y en vez de hacerles un bien, les están haciendo un mal. ¿Sí? Entonces, no señora, póngalos a lavar la ropa, póngalos a que tiendan su cama,
póngalos a que hagan los mandados, pero no los acostumbren a que ustedes les hagan todo. ¿Por qué? Porque también de esa misma conducta se desprende el comportamiento del hombre, de que entonces quiere someter a la mujer a toda hora para que se convierta en la esclava. Entonces, que le haga, que le suba, que le baja, que le meta, que le lleve, que todo. Y el zurrón acostado rascándose la barriga en la cama, ¿cierto? No, ojo, atención. Segundo, ¿sí? Con el respeto de todos, ¿no? Pero tranquilos. Los hijos únicos. Por eso dije con el respeto de todos. ¿Sí? Los papás, miren, a veces los papás no lo hacen de malos, pobrecitos, se equivocan, porque se equivocan. Cuando el papá o la mamá solamente tienen un hijo único, hijo o hija, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? Hay un hijo o una hija, ¿qué hace el papá y la mamá? Lo consienten, muy bien, pero exceden el consentimiento. Lo exceden. No está mal dar amor, no está mal consentir, no está mal, darle en la medida que los papás puedan lo mejor a su hijo. No está mal. Está mal exceder los límites, eso sí está mal. ¿Por qué? Porque tanto este tiene que ver mucho con este. Los sobreprotegidos tienen que ver con los hijos únicos. Mi tesoro, ¿sí? Mi vida, mi princesa, mi muñeca, que nadie me la mire, que nadie me la toque, ¿sí? Y la hija está en la maestría y el papá todavía la lleva hasta la universidad y la sienta en el pupitre, porque no quiere que nadie se la mire, ni nadie se la toque, ¿cierto? Y de pronto no está mal eso, solo que los hijos, nosotros los jóvenes, necesitamos tener la experiencia de vida, necesitamos conocer, porque cuando realmente nos lleguen las experiencias de vida, ¿cómo vamos a resolver la situación si no hemos tenido las situaciones para saber aprender a sortear eso? ¿Sí? No está mal dar amor, no está mal servir, ayudar, amar a los hijos, no está mal. Yo creo que cuando yo tenga mis hijos o mis hijas, yo voy a ser bobo porque los voy a amar con todo mi corazón, pero no puedo caer en el sentido de sobreproteger y de maleducar, ¿sí? Y a veces cuando los hijos ya llegan a la etapa de la juventud, porque en la niñez la mamá o el papá ejerció mucho esa sobreprotección, cuando los hijos ya llegan al estado de la juventud, ya se sienten tan oprimidos, se sienten tan atados, que llega un momento en que ellos se rebelan, y en esa revelación hacen cosas que nunca hicieron en su vida, y se sienten libres, y se sienten como las aves, libre como el ave que escapó de su prisión. ¿Ya han visto el comercial de Alpina? Así, salen ahí bailando porque llegan en esas etapas en que ya no aguantan más y se rebelan, y entonces salen con las expansiones y con los pelos parados y la moda y esto y aquello, como lo que nos hablaba Jessie hace 8 días en la charla, ¿cierto? Porque tienen muchas cosas reprimidas adentro, porque no vivieron sus etapas como realmente las tenían que vivir, porque tal vez por el deseo de papá o de mamá de querer, de exceder el amor en sus hijos, lo que hicieron fue saltarse etapas con los hijos, ¿sí? Entonces viven a una constante y una desvariable y un desequilibrio tenaz. Bien, la tercera, el abandono, bien sea por la
figura materna o la figura paterna. Es decir, muchas veces puede ser porque suscita la separación entre los padres, ¿cierto? O muchas veces queda la mamá cabeza de familia o el papá cabeza de familia, porque pasa. Pero efectivamente, ¿qué pasa? Cuando hay la separación entre el papá y la mamá, como quedan solos con los hijos, tienen que hacer un doble esfuerzo. Es decir, ellos no es que tengan, porque no lo deben hacer, pero asumen roles que no les corresponden. Asumen el rol de papá cuando son mamá, entonces tienen que ser papá y mamá al tiempo. O asumen el rol de ser mamá cuando son papá, y tienen que ser papá y mamá al tiempo, ¿cierto? Pero resulta que como tienen que trabajar, ¿sí? Pasar para la papita, para darle al niño el jardín, el colegio, para que no le falte nada, la comidita, su bonjour, ¿cierto? La gelatina Bogi, que porque viene con muñequitos, entonces, ¿sí? Que al niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este abandono, porque obliga el abandono, la mamá deja al hijo con la muchacha del servicio, con el vecino, con el tío, ¿sí? O muchas veces lo deja solo. ¿Qué pasa? El niño crece, pero la figura materna se desvirtúa mucho, y más aún con la ausencia paterna. ¿Por qué? Porque no está tu papá diciéndote: hijo, Dubén, no se suba a la mesa, porque si se sube, hermano, se cae y se pega, ¿sí? Y si no me hace caso, mejor dicho, tenemos problemas. Dubén, como no tenía su figura paterna, él se subió a la mesa y pum, por allá se cayó y se abrió la cabeza, porque no tuvo nadie quien le dijera: oiga, hijo, no haga eso. Oiga, hija, qué linda te quedó esa florecita que hiciste, ¿cierto? O le dicen que no se vaya, y más se meten por allá, ¿cierto? Y aquí pasa otro problema, que entonces a la señora del servicio le toca asumir roles que no le corresponden. Le toca ser mamá, papá y señora del servicio. Sí. ¿Por qué? Porque pasa eso. Y entonces la mamá nos dice: señor Sergio Alfonso, mientras yo no esté aquí en la casa, usted le va a hacer caso a la señorita del servicio, Jessica Quiroz. Y si usted le falta el respeto a ella, es como si me lo falta a mí. Y sabe que Jessica tiene toda mi autoridad para darle sus nalgadas si lo necesita. ¿Qué pasa? Que le transfieren la autoridad a otra persona, ¿sí? Y entonces el niño queda como loco, ¿sí? Se desvirtúa, pierde la figura paterna, pierde la figura materna. ¿Qué hago? ¿Quién me guía? ¿Quién me ayuda? Y la señorita del servicio, pues ella está en lo suyo, pero cuando ve que don Sergio Alfonso Meneses está por allá cogiendo una cauchera, quebrando vidrios, entonces le toca asumir el rol de mamá y darle nalgadas al señor Sergio Alfonso para que deje quebrar vidrios, o de bajarse las palomitas con las caucheras, ¿cierto? Entonces le toca asumir el rol de la mamá y el rol del papá. O sea, como dice en la promoción, no pague una y lleve tres, ¿sí? Le toca hacer 3 por 1, ¿sí? Eso pasa aquí también, y todo porque es un abandono forzoso. No porque tal vez los papás muchas veces no lo quieran, pero un abandono forzoso conlleva eso, ¿sí? Bien, la cuarta: cuando no me alientan o me corrigen. Claro, sucede. Cuando no tengo quien me dice: hija, te quedó muy linda esa maqueta que hiciste hoy. Te quedó linda. ¿Me enseñas? ¿Te sientas conmigo y me explicas cómo la hiciste? Aunque yo no sepa eso.
Pero tú, en tu emoción, esa seguridad que te está transmitiendo tu papá por preocuparse, por saber qué fue lo que hiciste, aunque él no lo entienda, pero, hija, me siento contigo y me explicas, y tú empiezas, papá, este ladrillo va acá, esto va acá, este techo va acá, lo puse de este color porque pienso que es. Entonces la hija se va llenando de esa seguridad, porque le está explicando algo al papá que le apasiona hacer, ¿cierto? Y entonces el papá, ¿qué hace? La alienta, la exhorta, le dice, hija, muy bien, te felicito. No sé cómo se llama esa técnica, pero te quedó preciosa, te quedó linda esa casa. La está alentando ¿a qué? A llenarla de seguridad. Cuando tú no tienes a alguien quien te dice, bacano lo que hiciste, oye, ese dibujo te quedó súper chévere, ese escrito de la invitación de Cristo, vea, eso estuvo excelente, súper bien, ¿sí? Cuando tú no tienes quien te aliente, quien te exhorte, quien te anime, el ánimo, ¿sí? Es igual a seguridad. Cuando tú animas a alguien, le transmites seguridad, ¿sí? Un ejemplo, dale, Millos, vamos a hacer gol. Entonces estás animando a los jugadores para que anoten gol, ¿cierto? Y entonces los jugadores ven que Estadio Campín, Millonarios, la final, Millonarios Santa Fe, están último minuto, toca meter el gol o si no perdemos el campeonato. Y la gente empieza a alentar y a cantar, y entonces los jugadores se animan, se alentan. Entonces, hágame famoso, chin, y cogen, y gol, meten el gol, ¿cierto? Pero los animaron, los llenaron de seguridad. El DT estaba mirando y, muchachos, vamos, tiene que anotar. Los anima, los alienta, los llena de seguridad, los invita a confiar en sí mismos. ¿Sí? A confiar. Tú puedes, hazlo, eres capaz, lo puedes hacer. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes hacerlo. Y cuando no te corrigen también, pero hermano, ¿usted cómo se fue a meter a robarse un banco, hermano? No, o sea, eso está mal, hermano. Usted, tenemos el FBI, el Gaula, todo el mundo nos estaba persiguiendo aquí. Hermano, ¿usted cómo hizo eso? Claro. Entonces, y no se espeluca. Hermano, usted lo que hizo estuvo mal. Vaya, devuelva esa plata, por favor. Y se pone uno la cabeza y uno piensa, Jesús, ¿cierto? O simplemente cuando estás haciendo una tarea y entonces salió la, ¿cierto? No sé a dónde vas, ¿cierto? Pero resulta que la A quedó como una U. Entonces, no, hijo, hay que borrar la A. ¿Sí? Así se hace la A. ¿Cierto? Así, bien. Muy bien, hijo, te quedó linda la A, así es. Cuando no tienes quien te corrige, cuando te equivoques, también. Porque no sabes si todo lo que estás haciendo está bien o está mal. Si es gordo o flaco, si es grande o pequeño, si va o no va. Entonces, esto es importante. Que te alienten y que te corrijan. ¿Qué puede pasar cuando tú entregues un trabajo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se lo devuelven. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Sacar mala nota. Ok, pero al sacar una mala nota en eso, ¿se les acaba la vida? No. Al sacar una mala nota, ¿la profesora te insulta? Uy, ¿Qué profesores? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, no tengas miedo a equivocarte. Si te equivocas, ganas mucho, porque
porque corriges y aprendes. No tengan miedo a equivocarse, muchachos. Es que yo no camino, ¿sí? Digamos, este es Carlos, ¿sí? Y entonces yo no camino por aquí, todo espelucado, ¿sí? Yo no camino por la cuerda floja porque me da miedo. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que me caiga y caiga en una colchoneta, ¿cierto? Es lo peor que puede pasar. Pero si yo no intento, pruebo, nunca voy a saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Nunca voy a saber si lo que quiero transmitir al otro en una enseñanza, si no muestro, no pregunto, no consulto, si no muestro, nunca voy a saber si estoy bien o si estoy mal. Por eso el ánimo se traduce como la seguridad. Seguridad que le transmites al otro. Listo. Bueno. Uy, todavía falta harto. No, mentiras, ya falta poquito. ¿Está aburrido el tema? No. ¿Sí? Bueno. Yo cuando estaba preparando este tema yo decía, qué importante es que la juventud supiera o sepa de esto, ¿no? Bueno, comportamientos frecuentes que conlleva esto. Claro, nos lleva a unas dudas frecuentes, nos lleva a... son, sí, comportamientos que se puedan presentar, ¿no? Dudas en el sentido de no, digamos, un ejemplo, ¿no? De no entregar un trabajo, un informe, bueno, no sé, lo que sea que les hayan colocado a hacer, ¿sí? Les da miedo, dudan, ¿será que sí, será que no? Como si le hago, chao, ¿sí? Y otro tipo de comportamientos que se presentan es las dudas con la pareja. Las dudas con la pareja por creer que no le quiere lo suficiente, necesita interminables pruebas de la pareja para que le demuestren el amor. Y ahí uno se puede romper la cabeza facilito, pensando de cuántas maneras tengo que demostrarle el amor a mi pareja para que vea que la amo. Pero eso es lo que el mundo nos dice, ¿no? Recordemos que el amor no son las palabras, sino los actos de amor que tú puedas hacer por el otro. Y cuando tú haces actos de amor por el otro, son interminables los actos, ¿sí? Para demostrarle a esa persona cuánto le amas. Interminables. Pero son algunos de los comportamientos, y en especial en todos esos comportamientos se presenta la duda, ¿sí? Dudan de sus capacidades, dudan de entregar trabajos, de los informes, de lo que les dan, dudan con su pareja, dudan de sí mismos, ¿sí? Dudan de sí mismos. ¿Qué más pasa aquí? Miren, aquí pasa otra cosa que sucede y es, también lo he visto en algunos casos, y es que las personas inseguras tienden a confiar más en las opiniones de las demás que en las de ellos mismos. Es decir, si yo digo que mi opinión contra el aborto es que pues eso va en contra de mi moral y de mis valores, ¿sí? Y veo que el otro dice, no, pero es que el aborto evita el crecimiento de más bebés y pues se puede tener un control de natalidad. Digamos, es la opinión del otro. ¿Qué pasa? Esa persona no habla y espera escuchar a ver qué dice el otro. Y según lo que diga el otro, opino lo mismo. Sí, comparto, sí, así pasa.
pero no se toma el trabajo de sacar su propia opinión. Todo por el temor de la inseguridad. Yo soy partidario de que nos tiremos todos de un quinto piso. Sí, yo también. ¿Y dónde está tu opinión? Tu concepto. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? Confía en ti mismo, en lo que tú eres, en tu esencia como persona. No hagas las cosas porque otros las hacen, porque entonces tú parecerías un zombie ahí detrás del que va adelante. Entonces, si él dice, está quemada, pero no le hacen razón a las cosas de para que sacar la mano o sacar la pierna, ¿cierto? Entonces, confían más en la opinión de los demás que en lo de ellos mismos. ¿Sí? Bueno, aquí también pasa algo, se generan unas enfermedades, oiga, enfermedades que generan inseguridad. La inseguridad. ¿Sí? Les voy a nombrar una de las tantas que hay, ¿sí? La que más manifiesta la raíz de eso. La primera, la depresión. ¿Sí? La depresión. La segunda, ¿ustedes sabían que existe una anorexia nerviosa? Bueno, pues así que... ¿Quién más sabía? ¿Tú sabías? ¿Quién ustedes sabían? ¿No sabían? Bueno, miren lo interesante eso, ¿sí? La tercera, la epilepsia. También, exacto. Y, pero escucha, la más dura. Esquizofrenia. Por no nombrar, entre otras, ¿no? Por no nombrar entre otras, porque hay muchas más enfermedades que se pueden desencadenar. Pero estas son las más críticas, estas son las más duras, las más difíciles. ¿Sí? La depresión, la anorexia nerviosa, la epilepsia y la esquizofrenia. Hablaba alguna vez con una chica de la comunidad y ella decía, es que a mí me han tocado unos locos, unos desquiciados, unos esquizofrénicos, unos no sé qué, ¿sí? Y yo decía, Dios mío, son enfermedades como tan fuertes que uno dice, tanto Dios, una persona con ese tipo de enfermedades persiguiendo a otra, ¿sí? Amor, sí, no, y he sido rico, ¿sí? Yo no me imagino eso. Yo creo que ya la comunidad ya sabemos que ya se dilató. Siempre pasa eso, uno comenta algo y se delata todo. ¿Sí? Entonces miren que la inseguridad es algo delicado y nos lleva hasta el punto de tener enfermedades de este tipo. Enfermedades de este tipo que, es que nomás de solo verlas, yo trasciendo en eso y yo digo, santo Dios. Ocho, explícanos rápidamente qué es una anorexia nerviosa. Bueno, pues básicamente pues sobre todo representantes de mujeres y hombres, aunque en hombres también es casual la hacer esa salvedad. Las personas, digamos que tienden a tener como episodios. Esta anorexia no es una anorexia constante, sino fluctuante, es variable, sobre todo cuando tienen estados, digamos, emocionales que los llevan a eso. Entonces, cuando están deprimidos,
suelen tener la anorexia, pero cuando vuelven a su estado emocional normal la superan. Sí, o sea, es dependiente de un estado emocional, es dependiente de un estado como tal, como la misma palabra que indica como nervioso, pero en el sentido en que de pronto hay una dificultad, de que hay un problema y no lo pueden, digamos, solucionar. Es como lo que conlleva que la persona, pues, pase una anorexia, pero no es constante como el otro tipo de anorexia, donde la persona así esté tranquila o así pueda, digamos, en medio de eso. Pero esta tiene una anorexia, una persona normalmente no está tranquila, pero es el resultado pues de una situación de depresión, pero es fluctuante, pero es lo que hace. Listo, pues muchas gracias. ¿Quién sabe de lecturas? Entonces, muchas gracias por la intervención médica. Pero si nosotros empezamos a repetir y a mirar todo lo que hemos hablado en este momento, todo nos conlleva a describir, a opacar, a apagar nuestra autoestima y nuestra dignidad. ¿Sí? Una persona que cae en estos tipos de enfermedades y reconoce que tiene estos tipos de enfermedades, ¿sí? Entran en estados de una autoestima baja. Empiezan a sentirse no queridos. Empiezan tal vez a ver que no son importantes para los demás. Empiezan a tal vez a sentir o a experimentar que su enfermedad es más una carga que cualquier otra cosa importante que ellos puedan hacer como personas. Y entonces empiezan a colocar su enfermedad como una excusa para aislarse de las personas, del mundo, hasta de su propia familia. ¿Sí? Bien. Para finalizar, quiero compartirles un poquito sobre el vientre materno. ¿Qué pasa en el vientre materno? En el vientre materno, cuando las mujeres quedan en embarazo, desde el primer momento de la concepción ya hay vida. ¿Sí? Bien. Y esa vida se va gestando a través del tiempo. Cuando el bebé va creciendo en el vientre, puede sentir y escuchar, ¿sí?, todo lo que la mamá le transmite. Por eso es tan importante, y entiendo que los médicos cuando ven a una mujer que está embarazada le dicen que por favor tenga tranquilidad, reposo, que no tenga emociones fuertes, que se cuide, que esté pendiente de los controles médicos. ¿Por qué? Porque los bebés, desde el momento que están en el vientre materno, también sienten y adquieren todo lo que la mamá le transmite. Si la madre está pasando por momentos de dificultad, como es la baja autoestima y la falta del reconocimiento de la dignidad, genera en el bebé esa inseguridad. ¿Sí? Es decir, cuando de pronto Sergio Alfonso es el esposo de Jessica Sofía Salazar. Entonces Jessica Sofía está esperando a Erika Restrepo, ¿sí? Entonces Jessica empieza a consentirla en la barriga y le dice: tranquila, mi amor, tú eres linda, tú eres hermosa. Pero en un momento llegó Sergio Alfonso con los tragos en la cabeza y empezaron a tener peleas entre Jessica Sofía y Sergio Alfonso. Y empezaron a discutir. Y empezaron: ay, es que usted no sirve para nada. Y entonces Jessica Sofía ahí con su barriga. Y entonces: no, pero tenga consideración, yo estoy en embarazo, estoy esperando a mi hija Erika Restrepo. Entonces, por favor, considere, mire que
usted que no sé qué, y entonces Sergio Alfonso empieza a decirle, pero es que usted no hace nada, usted solamente se la pasa acostada, no me tiene mi comida, no sé qué, y en un momento coge y ¡pim! Le da su golpe, y por allá aterriza Jessica Sofía, ¿no? Con Erika Restrepo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese instante, Jessica Sofía, que es la esposa de Sergio Alfonso, se siente vulnerada. Sí, mamá de Erika Restrepo. Se siente vulnerada, se siente poca cosa. Se siente como una mujer que ha sido humillada, insultada, denigrada. Entonces, todas esas situaciones que Jessica Sofía sufrió, sí, en el momento que tuvo la discusión con el señor Sergio Alfonso, cuando estaba gestando a Erika Restrepo, sí, su hija, entonces, claro, todas esas cosas las recibió su hija Erika Restrepo, estando en el vientre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Erika? Sucede lo siguiente: cuando pasan ese tipo de cosas, el bebé no nace, no quiere nacer. Es decir, el bebé se aferra tanto al vientre que por más que le hagan cesárea o por parto natural, el bebé se aferra al vientre de la mamá y se dificulta el nacimiento. ¿Por qué? No propiamente. Es en el sentido en que el bebé se le creó la inseguridad a nacer, a salir al mundo, y el bebé no sale. Entonces a veces se colocan posiciones que prohíbe el nacimiento el nacimiento por parto natural, o cuando están por cesárea se acomodan de una forma en que el bebé queda incómodo sacarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El bebé se le ha creado esa inseguridad, no quiere salir al mundo, porque Erika Restrepo, cuando estaba en el vientre de su mamá Jessica Sofía, vio que su papá Sergio Alfonso la va a maltratar, la va a herir, la va a bofetear, la va a humillar, siendo un bebé. Entonces no quiere decir que no nace desde que se muere, sino que el parto se dificulta. Puede ser un embarazo posterno, probablemente, o puede ser un momento donde no hayan contracciones y pueda que hoy se tenga que inducir el parto, por ejemplo. También puede darse el caso. Exactamente, ¿sí? Todo lo que conocemos por el parto natural no se da, se complica, se enreda, ¿sí? Y el bebé coloca ese miedo a nacer a la vida, a salir al mundo. Cuando logran que el bebé nazca, que ya lo establecen y todo, desde ese mismo momento puede ser que el bebé lleve una vida de bebé, en su etapa de bebé. Pero cuando empieza a crecer como niño, pasa por la primera y segunda infancia, pasa por la adolescencia, por la juventud, por la adultez, y hasta, por qué no decirlo, en la misma vejez, esas secuelas y heridas quedan en la persona. Por eso, en todas las etapas, la inseguridad, si no se ayuda, o se trata, o se genera, pues, la ayuda pertinente, ¿sí? Va a ser como el caso que les conté al principio. Mi tesoro de 50 años. O están en los 80, ¿qué hijo tesoro? Yo te lavo la ropita. Y el otro también con 80 años ahí, siendo el tesoro de la mamá. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de este tema? Sencillo. Ustedes vieron que yo hoy utilicé mi herramienta de trabajo. ¿La inseguridad a qué nos lleva? Borborigmos, el estómago. Respiración.
Respira. Corazón. El estómago. Tengo hambre. ¿A qué nos lleva esto? A autoexaminarnos. A eso nos lleva. A autoexaminarnos. Oiga, mi corazón late. Oiga, yo respiro. Oiga, tengo borborigos. Yo creo que lo confundo como con hambre, que no almorcé bien. ¿Cierto? A eso nos lleva la inseguridad. El tema de la inseguridad nos lleva a que nos autoexaminemos. Oiga, ¿yo en qué estoy? ¿Estoy en la inseguridad? ¿O estoy en la humildad? ¿O tengo sensaciones de inseguridad? ¿En dónde estoy? ¿En dónde me clasifico? ¿Sí? A examinarme. A eso me lleva a eso. Pero no solamente a examinar mis condiciones fisiológicas. ¿Sí? Que este fonendoscopio sea la herramienta que Dios nos está propiciando o nos está colocando para revisarnos a nosotros mismos. Oiga, ¿qué tengo en mi corazón? Heridas maternas, heridas paternas, heridas de mi novio, de la novia, del esposo, del perrito, del loro, del mico. ¿De qué? Mi respiración. ¿Será que yo respiro bien o se dificulta mi respiración? ¿En el sentido en qué? En que si Dios está en mí y yo estoy en Él, puedo respirar. Porque aunque tenga las problemáticas más tenaces de mi vida, si no tengo respiración me siento ahogado. Y si me ahogo, no puedo respirar. Y entonces cuando Dios dice, sopla y manda a su Espíritu Santo para que nos dé el aliento de vida. Y con ese aliento de vida vamos otra vez respirar, pero no con nuestro propio aire, sino con el aire de Dios, del Espíritu Santo. Que la inseguridad nos lleve a autorreflexionar, autoexaminarnos, para decir qué tan enfermo estoy. Me duele el corazón, no puedo respirar, ¿sí? ¿Qué tengo en el estómago? A eso. Por eso hoy en la predicación que traía para ustedes traje este elemento, ¿sí? Porque cuando estaba preparando la predicación, el Señor me mostraba que esto nos debe llevar a eso, autoexaminarnos, pero que en ese autoexamen nosotros nos demos cuenta que somos capaces de hacer muchas cosas. ¿Sí? Somos capaces de hacer muchas cosas. Para terminar, quiero compartirles el fundamento bíblico de esta charla. Y el fundamento bíblico es el que nos va a dar el respaldo, el apoyo, el decir, oiga, yo no estoy solo. El pensar, como dice en Isaías, el libro de Isaías dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Alguien que por favor busque el Salmo 4, versículo 8 al 9. Dice lo siguiente: yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Oiga, Dios te está dando confianza. Dios a través de este salmo te está diciendo, oye, no te sientas inseguro, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Sí?
Yo me acuesto tranquilo y duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Lindo, ¿no? Bien. Revisemos también el Salmo 32, versículo 8. ¿Qué dice? Dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. ¿Sí? Miren, si tenemos a Dios, nada nos falta. Si nos arraigamos más en el Señor, si seguimos juiciosos, seguimos pegaditos a Él, Él mismo lo dice, yo tengo mis ojos puestos en ti y te daré instrucciones, consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. O sea que ahí Dios nos está dando el respaldo, no estamos solos. Miren, yo les invito a que en sus momentos cuando ustedes se sientan inseguros, lean estas citas que les estoy dando, para que se fortalezcan, para que se llenen de fuerza, para que vean que no están solos, para que vean que Dios está con ustedes. Les comparto también Proverbios 16:3, que dice, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. ¡Qué promesa! Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Estamos recibiendo un apoyo del Señor, seguridad, confianza nos está dando ahí. Tranquilo, pero ¿por qué se afana? Porque tranquilo, está conmigo, no se preocupe, dice el Señor. ¿Sí? El Salmo también 18, 32, 35, ¿qué dice? Dice, Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Jesucristo. ¿Sí? Salmo 18, 32, 35. Otro, ¿sí? De ahí sí. Salmo 18, del 2 al 3. El Señor es mi roca y mi refugio. Él me saca de todas mis angustias. Mi Dios es mi roca en quien estoy seguro. Él es mi amparo, mi fortaleza y mi torre fuerte. Cuando tú proclamas eso en tu vida, despacio, con buena letra, leyendo, meditando, créeme que tú vas a sentir una fuerza especial. Dios te fortalece, independientemente de la prueba que estés viviendo, la situación, el momento, el dolor, la dificultad. Ora este salmo y ora estas citas bíblicas en tus momentos de angustia, de inseguridad, en tus momentos de debilidad. Les comparto otra. Nahum 1, versículo 7. El Señor es bueno, un lugar seguro en tiempo de problemas, y Él conoce a aquellos que vienen a Él para ser salvos. Nahum dice. Y para que no digan que Carlos es un tacaño, que yo no sé qué, les voy a echar la ñapita. Sí, vea. Josué, ¿sí? Josué del 1 al 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, pues tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Entonces, en el tema que vimos hoy y en este fundamento bíblico, chicos, cuando se sientan débiles, cuando se sientan sin fuerzas, inseguros, oren estos salmos, el libro de los Proverbios, esos libros del Antiguo Testamento. Confíen en el Señor, esperen en el Señor, que la inseguridad no los domine a ustedes.
Porque si eso los domina a ustedes, su autoestima, su dignidad se va abajo, se va al suelo. Que Dios sea su roca, su fortaleza, su refugio, su primer amor. Antes de él nada y después de él todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,